la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, por Iglesia Redentor, los que están aquí presentes, Padre, los que no pudieron asistir, Padre, te pedimos que tú les cuides y les bendiga, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, para recibir tu palabra. Te pedimos que quites todo problema, situación difícil que traigamos en nuestras mentes, Señor. Que tú la borres, Padre, y que nosotros abrimos mentes y corazones para poder recibir tu palabra, Padre, que viene transmitida por el hermano Rubén. Padre, te pedimos que tú también bendigas a él, su familia, Padre, y que las palabras que él tenga, Padre, para nosotros sean de bendición en nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Pues damos gracias al Señor por la vida que Él nos da, por la gran oportunidad de ir a su palabra, porque en ella nosotros encontramos, dice el Señor Jesús, la vida eterna. En ella encontramos nosotros la vida eterna. Y encontramos también la fortaleza, la edificación para cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor porque Él nos permite todavía aún compartir de ella y de ir a ella. Damos gracias también pues por la bendición que el Señor nos da al reunirnos y al estar nosotros como iglesia unidos en nuestros tiempos de oraciones y también en los tiempos donde se comparte la palabra de Dios. Voy a compartir con ustedes el día de hoy un tema que dice: el Señor te muestre lo que has de hacer. Entonces, hermanos, el tema de hoy es: el Señor te muestre lo que has de hacer. Vamos a ir a la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Bien, y la palabra del Señor dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sube penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Bien, pues en esta carta, la segunda carta a Timoteo, tiene sus orígenes allá en el año 64 después de Cristo. Pablo está en Roma, está encarcelado y escribe esta carta a Timoteo. Se cree que es la última carta que escribe Pablo, y lo hace aquí a Timoteo, su hijo espiritual. Pablo está preocupado por el ministerio de Timoteo, y él está escribiéndole para señalar estos consejos a Timoteo. Dice Pablo en el capítulo 4 de esa misma carta, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo está diciendo a Timoteo
que él está a punto ya de morir, él está a punto de ser sacrificado. Uno de los hechos que ocurrieron ahí en el año 64 fue que Nerón, el emperador romano, mandó a quemar la ciudad, porque él quería construir una nueva. Él incendia la ciudad y por un capricho de querer hacer algo nuevo, y cuando todo esto se sale de control, él echa la culpa ¿a quién? A los cristianos. Y Pablo está en Roma encarcelado. Entonces, Pablo sabe de las condiciones en las que se está viviendo, sabe que su ejecución está pronta a venir, sabe que él ha pasado todas las penalidades, pero sabe una cosa, que él tiene que pasar el banderín a Timoteo. Hay algo hermoso en esta carta. Es Pablo preocupado por lo que tendrá que seguir haciendo Timoteo, por el ministerio de él, por las iglesias, pero primeramente porque él está preocupado por Timoteo en lo que él ha de hacer. Por eso dice aquí entonces, en esta carta, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice: tú pues, esfuérzate, hijo mío. Dice, ¿en qué? En la gracia. Solamente en la gracia del Señor Jesucristo nosotros podemos tomar fuerzas. Solamente en la gracia del Señor Jesucristo es donde usted y yo podemos tomar fuerzas. Porque lo que ha de venir para Timoteo no es nada fácil, y él necesitará que el Señor le fortalezca. Pero hay donde él se tiene que fortalecer. La fuente de donde vendrá toda esa fortaleza es en la gracia del Señor Jesús. Él no le está diciendo: esfuérzate y sabes qué, tómate de todo aquello, de lo que eres, de lo que sabes, de las relaciones que has tenido en lo social. No, sino que tú te tienes que mantener en la gracia. De ahí vendrán las fuerzas. Nosotros, hermanos, tenemos que saber esto, que ciertamente pasamos por situaciones difíciles, pero ¿sabe qué, hermano? La gracia del Señor Jesús es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque en la gracia encontramos el perdón. En la gracia encontramos el amor de Dios. En su gracia encontramos su benevolencia. En su gracia encontramos lo que nuestra alma está necesitando. Encontramos la fortaleza para cada situación. Y Timoteo se tenía que sostener en esa gracia. Timoteo tenía que saber que así como Pablo había sufrido, también él pasaría por situaciones difíciles. Pero Pablo, como un hombre experimentado en el ministerio, le dice a Timoteo: no hay de otra más que en la gracia donde te puedas fortalecer. Le está pasando el banderín a Timoteo, pero le está diciendo también el cómo hacer las cosas. Es algo hermoso de parte de Pablo esta carta. Está preocupado, hermanos, por ello. Y dice en el versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, no lo ha hecho a escondidas en Pablo. Él lo ha hecho ante muchos hombres. Ha testificado del Señor. Ha vivido, tiene un testimonio que ha sido exhibido ante muchos. Cuando fueron sus defensas, lo hizo ante multitud. Sus defensas fueron ante multitudes acerca del Evangelio. Fueron sus defensas ante los judaizantes, a aquellos que querían venir e imponer la ley una vez más. Decían ellos que la ley iba ligada a la gracia y querían imponer la ley como norma para salvación. Porque Pablo dice que no es que la ley sea mala, no es que la ley haya quedado ya inválida, pero ha tenido su función y ha terminado cuando llegó la gracia. Y Pablo eso lo explica ante multitudes, ante los grupos religiosos fuertes, como fueron los judaizantes. Esos judaizantes eran personas que querían que el cristianismo fuera ligado al judaísmo. Y Pablo dice: no,
su defensa ahí en Gálatas, dice no, sino que ahora ha terminado su función, porque la función de la ley era mostrar el pecado del hombre, y ahora la gracia lleva al hombre al perdón. La ley muestra al hombre su pecado y la gracia muestra el perdón de Dios. Y ahora tenían que vivir bajo esa gracia, sabiendo que no era ganada la salvación, porque era un regalo de Dios, o es un regalo de Dios. Y dice, ante muchos testigos, tú has escuchado de mí. Y aún cuando Timoteo seguramente caminaba y pasaba por las iglesias, escuchaba de lo que Pablo había hecho ahí. Había testimonio fuerte de Pablo. Y ahora dice, todo esto encarga a hombres fieles. Encarga esto que te voy a decir a hombres fieles. Me gustaría, hermanos, que para entender esta parte de encargar a hombres fieles, la palabra, el ministerio, podríamos ir nosotros, hermanos, a la primera carta de Timoteo, en el versículo 1, versículos 3 al 5. Primera carta de Timoteo 1, 3, 5 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hombres fieles que no enseñen diferente doctrina. Y estos hombres fieles, dice también, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. A ti te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento, el propósito de esto que yo te estoy diciendo, de buscar hombres fieles, el propósito es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Estos hombres fieles tenían que tener un amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que encuentre hombres fieles, le está diciendo hombres que amen de verdad, hombres que amen de verdad a su prójimo, hombres que amen de verdad la palabra, la doctrina, que sean fieles a ello, que sean hombres de un amor fraternal, que no busquen sus propios intereses, que tengan una buena conciencia y una fe no fingida. Estaba compartiendo el día de ayer con un joven y le mostraba de los hombres que hoy en día no son fieles. No son fieles a la palabra de Dios, no son fieles a su prójimo, no tienen una buena conciencia y tienen una fe fingida. Y le decía, ¿sabes qué? Esto es lo que la Biblia nos encarga. No podemos nosotros llevar un amor no nacido de un corazón limpio. El rey David le decía a Dios: crea en mí, oh Señor, dice, un corazón limpio, un corazón que te agrade. Y la Biblia dice de él que David era conforme al corazón de Dios, porque él buscaba eso, tener un corazón limpio delante del Señor. Con errores como usted y yo, sí, pero buscando tener un corazón limpio, agradable a Él. Y hoy en día hay hombres que de verdad, hermano, no tienen ese corazón y son puestos a llevar la palabra. Y hombres que aún, conforme a lo que estamos leyendo, hombres que aún van a la blasfemia. ¿Por qué? Por no tener un corazón limpio, porque su conciencia no es buena y porque su fe es fingida. Pablo sabía que en Timoteo había una fe no fingida. Se lo dice también en sus cartas, dice: en ti
hay una fe fingida, no fingida, que primero estuvo en tu abuela y también en tu madre, y ahora está en ti esa fe. Así que Timoteo, Pablo lo encuentra como un hombre fiel, y por eso le está dando este encargo del ministerio. Y le está diciendo, ahora eres tú quien tendrá que pasar el banderín. Por eso menciona acerca de lo de la carrera. Hay carreras de relevos, donde un hombre corre una distancia y lo está esperando otro. Y cuando el otro lo está esperando, no está parado, sino que el otro comienza a avanzar un poco, comienza a agarrar carrera, y este viene y le pasa el banderín, pero el otro ya va un poco encarrerado, decimos nosotros. Y Timoteo tenía que hacer esa parte. Él ya estaba en el ministerio, estaba ya trabajando en las iglesias, y ahora estaba a punto de recibir ese banderín por parte de Pablo. Y nosotros decimos, hermanos, lo preocupante de Pablo era que esto llegara a hombres fieles. La iglesia primitiva se mantuvo bien en su doctrina hasta el segundo siglo. Pero después de esto hubo conflictos y tuvieron que venir los padres apostólicos. Se le llaman padres apostólicos porque fueron hombres que recibieron de parte de los apóstoles la doctrina directamente. Por eso se llama padres apostólicos. Fueron hombres que recibieron de los apóstoles la doctrina, la conocían bien, sabían bien lo que Dios dice en su palabra y cómo interpretarla. Y entre ellos hubo, no muchos, aún la historia menciona si acaso a 5 de ellos. No hubo muchos hombres que se conozcan como padres apostólicos. Y después de que ellos defendieron para que la doctrina se mantuviera pura, vienen los ataques ya en el siglo IV, con la aceptación del cristianismo como una religión oficial ahí en Roma. Y esto dicen que afectó positivamente porque ahora los cristianos se podían congregar, pero también fue en una forma negativa, porque el cristianismo había pasado también a ser parte del Estado, es decir, del gobierno. Fue una mezcla del gobierno con la religión, y esto trajo muchas desviaciones a lo que es la palabra del Señor, lo que es el cristianismo. Y se levantaron otros hombres, los apologistas, y luchaban para que también hubiera la palabra como es decir, las doctrinas, o la doctrina más bien se mantuviera. Y así, sobre la historia de la iglesia cristiana, nosotros podemos observar que ha habido hombres que se han mantenido fieles, que han conservado la pureza de la doctrina. Pablo está preocupado porque lo que él va a encargar a Timoteo quede en hombres fieles. Pero sigue diciendo, ahí en esta carta, dice, estos hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estoy en el capítulo 2, versículo 2. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, o sea, que sean capaces de hacerlo. Que sean hombres con una capacidad de poder llevar a otros la palabra. Y ahí también nosotros podríamos encontrar a veces un obstáculo de decir quién será capaz de enseñar. Pero si usted observa el orden, Pablo está demandando primero la fidelidad de los hombres y después dice que sean capaces. Y a mí me lleva a pensar cuando Moisés está recibiendo de parte del Señor, de parte de Jehová, está ahí en el monte y está recibiendo una orden de liberar al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios ha visto el corazón de Moisés y le ha placido al Señor usarle para liberar a su pueblo. Lo ha preparado durante estos 80 años de su vida para que sea el hombre indicado de liberar a un pueblo, el pueblo de Israel. Y Moisés comienza a poner pretextos y dice, Señor, manda a otro porque yo
no puedo ni hablar. Soy tardo para hablar, Señor. ¿Yo qué voy cómo voy a transmitir el mensaje? ¿Cómo voy a llegar y voy a hacer una junta y decir, esto es lo que vamos a hacer? Si ni siquiera sé hablar. Y el Señor se muestra a él, dándole prueba de que él estará con Moisés. A fin de que dice, bueno, vas a usar a Aarón, que él será quien hable al pueblo. Y Moisés llegó a Egipto una vez más, tomó al pueblo y lo lideró hasta llegar al desierto. Moisés no podía hacerlo, él no lo reconoció. Y eso es lo primero que nosotros debemos de reconocer, que nosotros no somos capaces. Pero si el Señor te está llamando, hermano, debes de saber que Él hará que tú seas capaz de enseñar su palabra. Solamente pide que seamos fieles a ella, a Él. Que nosotros busquemos ser fieles al Señor. Y nos maravillamos cuando el Señor nos permite y nos da ese gran privilegio, la bendición de poder compartir su palabra. Y que el Señor nos da esa capacidad de llevarla. Lo mismo le comentaba a una persona y le decía, la verdad que yo soy el primero sorprendido cuando comparto la palabra del Señor. Yo sé que es el Señor quien está obrando. Soy el primero que se sorprende de ver que yo tengo límites y el Señor en su grande amor me permite llevar la palabra. La preocupación es si estoy siendo fiel a Él y a la palabra. Esa es la preocupación mayor, hermanos, en nosotros. Es lo que debería de pasar en cada uno de nosotros. Estamos siendo fieles. Dios nos consideraría hombres fieles, mujeres fieles, idóneos para enseñarla. Esa es una buena pregunta para cada uno de nosotros. Porque todo aquel también que ministra la palabra debe de saber que también no es una situación donde te cambia la vida y todo debe de ser para una bonanza. Como muchos lo predican. Y creen que por llevar la palabra o por estar en ella, su vida debe de ser de bonanza y sin preocupaciones. Pablo aclara bien este punto y dice ahí en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades. Y hermanos, esto nos lleva a saber que Pablo lo sufrió. Y nosotros algunas veces vienen ciertas circunstancias difíciles en nuestra vida y sentimos como que, no, es que ya estoy siendo casi derrotado por todo esto que me está pasando. Dios está diciendo, por llevar su palabra, no para andar haciendo lo malo, porque dice Pedro, dice, si sufres haciendo lo malo, pues ¿sabes qué? Solamente estás sufriendo las consecuencias de tu pecado. Pero cuando, dice Pedro, cuando ustedes sufran por causa del Evangelio, deben de gozarse, porque están sufriendo por algo que están haciendo bien. Y por hacer algo bien, hermano, usted y yo habremos algunas veces que sufrir. Podemos ser hasta señalados. Podemos a veces nuestro corazón estar en una situación tan difícil de que a veces querer dar más y no poder hacerlo también. Sentir una impotencia en nuestra humanidad por querer hacer algo más. Y también por algunas circunstancias en las cuales el Señor permite nuestra vida. Pero que todo esto, hermano, es en una carrera, es en una batalla. Y el Señor está con nosotros. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Debes de saber que estás enrolado en la milicia de Jesucristo. Y los soldados, hermanos, no se la pasan tan bien. Nosotros a veces cuando éramos pequeños, nosotros admirábamos cuando pasaba un carro con soldados y decíamos, mira, se ve bien bonito. Y si íbamos a un desfile militar, se ve muy padre ver los aviones.
Pero la disciplina que llevan ellos no es tan padre, hermanos. Donde se enseña a un soldado a formar un carácter. Donde Dios quiere que usted como cristiano y yo formemos un carácter. Tenemos que ir formando ese carácter como un soldado de Jesucristo. Y Pablo le está diciendo esto a Timoteo: tienes que seguir con ese carácter de soldado. Y esto también lo debes de encargar a otros, que deben ese carácter de soldados de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No es que usted y yo tengamos que dejar nuestra vida secular, que tengamos que dejar la escuela, el trabajo. No, hermano. Pero lo que nos está diciendo la palabra, que debemos de militar, que debemos de llevar las cosas que son del Señor. No podemos enredarnos en las cosas que van contrarias a Él. Porque lo civil es uno y la milicia es otra cosa. Pero el enredarse, aquí dice el enredarse, o sea, el tomar parte de lo que al Señor no le agrada, no es de un buen soldado. Y también el que lucha, dice, como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. Hubo un hombre que fue descalificado en un maratón y no entendían el por qué ese hombre había ganado ese maratón de base de 40 kilómetros. No sé de cuántos sean los maratones, pero hay unos que parece que son de 40 kilómetros. Y decían: ¿y este hombre cómo fue que llegó y con una gran ventaja? Lo que este hombre no supo fue que había cámaras en el camino y en una de esas se ve a su hermano gemelo haciendo un relevo. Y llegó y ganó el maratón. Cuando se investigó cómo lo había hecho, oh, sorpresa, hubo un relevo ahí en el camino. En las cosas del Señor no hay atajos, hermanos. No hay atajos, no hay caminos donde nos digan: pues puedes librar esto, puedes hacer esta pequeña cosa a fin de librar ciertas situaciones. No hay atajos en el camino del Señor. Y el Señor nos pule y nos duele, hermanos. La verdad que debemos de saber que cuando duele es porque el Señor está obrando. Y lejos de decir: es que esto se me hace incómodo y como que siento que no voy a llegar a donde el Señor quiere, debemos de saber que es el Señor trabajando en nosotros y que pasemos por donde Él ha trazado. Porque si queremos librar esa situación, podemos tomar ciertos atajos, pero que al final de la meta pudiéramos ser descalificados para el ministerio muchas veces. Y Pablo dice: aquí no hay atajos, no hay forma de que tú digas: voy a librar esto haciendo algo que a mi parecer me ayudará. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Si alguien quiere gozar de las bendiciones del Señor en cuanto a los frutos de su trabajo, debe saber que Dios, así como el labrador prepara la tierra, trabaja en ella, hasta que después esa pequeña semilla que él sembró comienza a dar un fruto. Pero detrás de ese fruto, hermanos, hay un gran trabajo. Tenemos que saber entonces que Dios nos ha llamado a trabajar. Él dará frutos a cada uno de nosotros, pero hay un trabajo antes de ello. Hay un trabajo, hermano. Cada quien sabe a qué el Señor le ha llamado y qué trabajo tiene que hacer. Tenemos que trabajar para el Señor a fin de poder nosotros tener esa bendición de participar de los frutos. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es el tema de hoy. El Señor te muestre lo que has de hacer. Dice Pablo: ponte a pensar en esto.
considéralo, dale vueltas y vueltas, analízalo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Una de las cosas que el Señor hace siempre a través de su palabra es que da la respuesta a nuestra necesidad. Una de las cosas que el Señor hace es que a través de su palabra Él te dice el cómo. Si el Señor es quien instituyó los ministerios, y si el Señor está llamando a una persona a algún servicio, porque también nosotros decimos los ministerios son estos, estos y estos, y muchas veces no tocamos, o más bien los dones, y casi no tocamos el don de servicio. Ese es de los dones que a veces dejamos a un lado. Pero ¿sabe qué? El servir es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y si aún en el servicio el Señor te está llamando, Él te dirá el cómo. Él te dará el entendimiento, nos dará la fortaleza, pero también nos dará el entendimiento, hermanos. Tenemos entonces que considerar esta parte. Considerar, hermanos, cómo estamos delante del Señor. El Señor está pasando el banderín, hermanos, y ciertamente la iglesia avanza. Y hay libertad en Cristo para trabajar en Él. Hay libertad. El Señor está buscando hombres, está buscando mujeres que sean fieles. Y Él los hará idóneos para la obra. El Señor los hará fieles. Los hará idóneos, capaces. Y sí es cierto, Moisés un día dijo, ¿sabes qué, Señor? Bórrame ya del mapa, ya quítame, Señor, de esta situación. Pero ten misericordia, Señor, de este pueblo. Hay veces, hermanos, situaciones difíciles, y Pablo está hablando de ellas, pero dice, apóyate en la gracia, esfuérzate ahí en ello, y sigue adelante en el ministerio que Dios te ha dado. Dios a su iglesia la ha capacitado, hermanos, le ha dado de los dones, y a ti, hermano, lo ha hecho contigo, no eres una excepción. Dios tiene para todos el trabajar. Tengamos, hermanos, entonces, pues nosotros esa parte de saber y de pedir al Señor, muéstrame, Señor, lo que he de hacer. Que el Señor te muestre lo que has de hacer. Dios te bendiga, hermano. Dios sea con nosotros y Él sea levantando obreros para su obra. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor Dios, damos gracias por su palabra. Rogamos, Señor, que usted sea haciendo esta parte, Señor, en su corazón. Que seamos fieles. Sabemos, Señor, que usted es quien nos hará capaces. Padre, damos gracias por su palabra. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.